Lo aterrador y siniestro que ocurrió tras el SUC-1 de la maldita familia en 2023. El barrio estaba lleno de murmullos, sombras danzantes en la luz tenue de los faroles. Pero lo que nadie imaginaba era el horror que se cernía sobre la familia Salas. Laura, la madre, luchaba día a día en la fábrica, mientras su esposo, hundido en su propia desesperación, había optado por zambullirse en la oscuridad más absoluta. Una noche, el espejo roto de su vida se hizo añicos y él decidió que ya no había retorno. El eco de aquel acto resonó en las calles como un grito silenciado, sellando el destino de Laura y sus pequeños, Manuel y Valentina. Desde aquel día, algo había cambiado en el aire. Las cartas anónimas comenzaron a llegar. «Es tu culpa», decían, escritas con una caligrafía retorcida que parecía tener vida propia. Las palabras se metían bajo la piel de Laura, reverberando en su mente como ecos de una pesadilla. Fuera de su hogar, el vecino de rostro cadavérico, siempre observándola, parecía disfrutar el dolor que la consumía. Sus ojos, dos carbones encendidos en la oscuridad, eran un recordatorio constante de que su tragedia no era solo personal, era un espectáculo para aquellos que respiraban el mismo aire envenenado. Las noches se transformaron en un campo de batalla psicológico. Manuel y Valentina, normalmente risueños, ahora pasaban horas en silencio, temiendo lo que se ocultaba en las sombras de su habitación. Sus pequeños corazones latían desbocados, y cada crujido en la casa parecía la risa burlona de un fantasma que regresaba para reclamar lo que le pertenecía. «Mamá, ¿por qué hay sombras en mi cuarto?», susurraba Valentina, mientras Laura intentaba calmar sus propios temores encogiéndolo a sus pequeños en un abrazo, sintiendo que su pecho ardía con un terror que la paralizaba. Desesperada, Laura decidió buscar ayuda. Pero sus vecinos, que antes había considerado compañeros, ahora se convirtieron en espectros de desconfianza. Miradas vacías, susurros en la esquina. «No debemos acercarnos a la familia maldita». Una noche, cuando los gritos de Valentina rompieron el silencio, Laura llevó a sus hijos a la comisaría. Pero en lugar de protección, solo se encontró con risas y burlas. «Cuentos de fantasmas, por favor», dijo el policía, mientras sus colegas reían a carcajadas, haciendo que el corazón de Laura se hundiera aún más. Fue en esa desesperación que el ominoso vecino apareció en su puerta. «¿Te ha llegado el mensaje?», susurró, mientras su mirada penetraba en el alma de Laura. Aquel hombre no era más que un mensajero de antiguas maldiciones, y detrás de él vislumbraba sombras de lo que no podía comprender. La conversación se tornó tensa y oscura, un intento de Laura de escapar de esa atracción siniestra que la arrastraba hacia el abismo. No obstante, no pudo alejarse del destino que los aguardaba. Un grito desgarrador de Valentina la hizo regresar rápidamente a su hogar. Su pequeña, ahora paralizada por el terror, estaba señalando una forma difusa en la esquina del cuarto. Laura se giró con rapidez, pero la figura se desvaneció, dejando solo el eco de su propio miedo resonando entre las paredes. La atmósfera en la casa era pesada, como si una sombra ominosa hubiera decidido instalarse permanentemente en su hogar, cobrando vida con su dolor. Laura comprendió que no era solo su angustia lo que amenazaba con devorarles, sino algo más oscuro, algo que parecía haber despertado tras el suicidio de su esposo. Era solo cuestión de tiempo antes de que la maldad reclamara lo que le pertenecía. ¿Qué pasaría la próxima vez que una sombra interrumpiera su vida? La respuesta la mantuvo inquieta, mientras su mente giraba en círculos, buscando una forma de salir de este ciclón de locura. Su último pensamiento fue una súplica silenciosa. ¿Podré salvar a mis hijos antes de que sea demasiado tarde? La noche siguiente, un viento gélido se coló por las rendijas de la ventana, llevando consigo susurros inaudibles que parecían llamar a Laura. El sudor frío le empapaba la frente mientras se sentaba en la cama de sus hijos, intentando tranquilizar sus corazones inquietos. Manuel, con los ojos muy abiertos, miraba hacia la pared como si esperara que algo o alguien emergiera de la penumbra. «Mamá, no puedo dormir», murmuró Valentina, abrazándose fuertemente a su muñeca despelucada. Laura sonrió, tratando de mostrar coraje, pero en su interior sentía un torbellino de temor.
La muñeca, desgastada y vieja, parecía observarla con el mismo desdén que el vecino con su mirada muerta. Al dar las buenas noches, Laura se sintió aliviada al ver que ambos pequeños cerraban los ojos lentamente. Sin embargo, apenas salió del cuarto, la casa comenzó a crujir de forma extraña. Eran ruidos ásperos, como si el pasado estuviera reclamando ser escuchado. Se dirigió a la cocina, cada paso era más pesado que el anterior, y apretó los labios, pidiéndole al cielo que la protección que tanto anhelaba estuviera presente. Cuando el reloj marcó la medianoche, se escuchó el primer golpe, un sonido sordo, como si algo hubiera caído en el salón. Laura sintió el corazón saltar en su pecho. Se acercó con cautela, iluminando con su celular la oscuridad que la rodeaba. ¿Era el viento? ¿Los vecinos? Cada chispa de luz parecía desafiar a las sombras que se retorcían a su alrededor. Al llegar al salón, encontró todo en su lugar, pero había algo en el aire, una pálida advertencia que la llenó de desasosiego. Y entonces llegó el segundo golpe, esta vez más fuerte, resonando desde las profundidades de la casa. ¿Qué ocurre?, se preguntó, pero en su mente la respuesta era clara, no había nada bueno en ese sonido. De repente, otro grito desgarrador, esta vez de sus hijos. Sin pensarlo, corrió de nuevo al cuarto. A medida que se acercaba, su pecho se apretaba cada vez más. Cuando abrió la puerta, la escena que encontró era peor de lo que había imaginado. Valentina, de pie sobre su cama, señalando hacia el rincón donde antes solo había sombras. «¡Mamá! ¡Está ahí! ¡Mira!», gritó, sus ojos desbordando terror. Laura se abalanzó hacia su hija, pero lo que vio la hizo tambalear. En aquel rincón oscuro, una figura alta e indefinida parecía estar observándola. Un frío glacial recorrió su espalda. El rostro era una mueca aterradora, la boca abierta, la mirada vacía. Laura sintió que el aire se le iba, y mientras la criatura comenzaba a moverse, un grito resonó en su mente. «¡Huye!». Sin dudarlo, tomó de la mano a Valentina y sacudió a Manuel. «¡Fuera! ¡Ahora!». Los tres salieron del cuarto, sus corazones latiendo al unísono, mientras la figura se desvanecía, pero el eco de su presencia parecía permanecer en el aire, como una marca indeleble. Al llegar al pasillo, Manuel se detuvo, su mirada llena de incertidumbre. «Mamá, ¿dónde nos llevas?». La pregunta cortó el aire. No había un lugar seguro. La casa se había convertido en su cárcel, pero fuera, ¿qué les esperaba? Laura sintió que el terror la consumía. No estaba preparada para enfrentar lo que acechaba en su interior o en el exterior. «No sé, pero debemos mantenernos juntos», respondió, su voz temblorosa. Mientras se aferraban el uno al otro, algo se agitó en la oscuridad del pasillo. Una sombra se alzó, y Laura sintió que el abismo se acercaba. La puerta de salida, su única esperanza, parecía un espejismo lejano. «¿Qué hay afuera?», se preguntó, apenas respirando. En medio de la oscuridad, una risa distante resonó. No era un eco de sus hijos, sino un canto macabro que prometía más terror. Y justo cuando estaban a punto de cruzar el umbral, un susurro helado emergió de la oscuridad. «No se irán». Laura, petrificada, se giró hacia la fuente de la voz, y en ese instante comprendió que su pelea apenas comenzaba. ¿Sería capaz de escapar de la oscuridad o se convertiría en parte de ella? La imagen de su hogar, su refugio, se desvanecía mientras el horror se cerraba sobre ellos. Al parecer, el fin de todo solo era el comienzo de algo mucho más aterrador. Las sombras parecían cobrar vida a medida que la respiración de Laura se aceleraba. Clavó los ojos en el pasillo, allí donde la risa macabra había resonado, y sintió una presión en su pecho. «No, no podemos quedarnos aquí», murmuró, sintiendo cómo el pánico le apretaba la garganta. Manuel, con su mano temblorosa, empujó a su madre hacia la puerta. El niño parecía percibir algo en el aire que Laura no lograba ver, una presencia que se cernía como una nube negra. Valentina, aún con la muñeca apretada entre sus brazos, miraba hacia lo desconocido con una mezcla de curiosidad y terror. «Déjame ver, quiero ver», insistió, intentando zafarse del abrazo protector de Laura. La niña era valiente, incluso imprudente, y eso llenó de miedo a su madre. «No, Valentina, vámonos ya», gritó, tratando de controlar su propia desesperación.
El frío se intensificó, y de repente la casa pareció cobrar vida, crujidos resonando, como si un ser invisible estuviera moviendo muebles y puertas. Justo en ese instante, de las paredes comenzó a emerger un sonido de lamentos. Eran gritos de dolor, ecos de lo que parecía ser un pasado perdido. Laura se estremeció, preguntándose si eran las almas de aquellos que habían entrado antes que ellas, atrapadas en la misma pesadilla. «Mamá, ellos están aquí», dijo Manuel, con los ojos desbordantes de lágrimas. En su rostro, Laura vio más que miedo, vio una conexión con el sufrimiento ajeno, un instante de compasión ante lo desconocido. Pero no había tiempo para eso. La salvación estaba al otro lado de la puerta y no podía parar. Laura tiró del pomo de la puerta con todas sus fuerzas, pero no se movió. Al borde del colapso, se arrodilló y empujó con su hombro, forcejeando casi desesperada. La voz del pasillo se hacía más fuerte. «No se irán». El sonido resonaba en su mente, profundo, penetrante, como un mantra oscuro que prometía susurros eternos. «Por favor, ayúdanos», gritó con la voz quebrada, sintiendo que el terror iba a consumirla. Mientras tanto, los rostros pálidos de los niños se volvían tras ella, y la figura que antes se había desvanecido parecía materializarse de nuevo, danzando en la penumbra con una mueca burlona. El aire se volvió espeso, y el pánico se transformó en un grito interno que resonaba «¡Huye!». Aprovechando un resquicio de determinación, Laura volvió a intentarlo, empujó con todas sus fuerzas. La puerta crujió, y el sonido de un chasquido resonó, como si algo estuviera cediendo. La brisa helada, mezclada con un hedor rancio, se coló por la rendija abierta. Rodaron los ojos de Laura, y por un segundo sintió un destello de esperanza. Pero antes de que pudiera reaccionar, un tirón brusco la hizo retroceder. Algo la había atrapado. «No, no», se le escapó un lamento mientras sus propias sombras luchaban contra ella. En una última súplica, giró la cabeza hacia sus hijos y se encontró que Manuel ya temblaba, incapaz de dar un paso más. «Manuel, ven aquí», dijo, y al inclinar la cabeza hacia él, vio que su pequeño estaba paralizado, asombrado ante lo que sucedía. Desde el fondo del pasillo susurraban nombres, historias entrelazadas, y Laura sintió cómo el tiempo se distorsionaba. «¡Sal de allí! ¡Ven!», gritó, mientras los ojos de Valentina se llenaban de terror. En ese instante, el pasillo pareció comprimirse, los muros se acercaron como si quisieran cerrarse sobre ellos, como un abrazo mortal. La figura sobre ellos se deslizó hacia el borde de la luz, ahora más definida, con una sonrisa grotesca que hizo que el corazón de Laura se detuviera. «No puedes escapar», decía en un tono que no era humano. Justo cuando el pánico la iba a consumir, la puerta se abrió de golpe. Una chispa de luz iluminó el pasillo, y el aire se llenó con un grito colectivo. «¡Salgan ahora!». Era una voz familiar, cargada de autoridad, pero cuando Laura dio un paso, su cuerpo se paralizó. Algo la mantenía en el umbral de la locura. «¿Es un truco?», se preguntó, sintiendo que la tensión era palpable. Con cada fibra de su ser, se giró hacia los ojos de sus hijos. «¡Afuera! ¡Rápido!», gritó, obligando a su voz a llevar la esperanza que escaseaba. Pero al mirar hacia adelante, la figura se abalanzó, una sombra de desesperación que prometía atrapar sus almas. Esa noche, mientras el silencio comenzaba a caer, los murmullos de la casa parecieron reforzarse. La pelea por su vida apenas comenzaba, y sabían que la verdadera batalla estaba a punto de desarrollarse. Quizás había una salida, tal vez había esperanza, pero ¿a qué precio? Justo antes de cruzar, escucharon un susurro definitivo. «No se vayan, aún no se han ido». El terror vibraba en el aire, y mientras se apresuraban hacia la luz, Laura comprendió que la oscuridad realmente nunca se había ido. La próxima revelación a la que se enfrentarían podría ser aún más aterradora que el destino al que intentaban escapar. Laura sintió un frío gélido recorrer su cuerpo mientras la figura se acercaba, como un depredador a su presa. «¡No!», gritó, su voz resonando en las paredes muertas de la casa.
Sin pensarlo más, buscó a sus hijos, sus rostros ahora mezclados en una angustia que jamás había visto en ellos. «Manuel, Valentina», logró articular con un hilo de voz, pero el eco de las risas siniestras la ahogaba. Valentina estaba completamente paralizada, como si el mismo miedo la hubiera encadenado al suelo. Manuel, por otro lado, parecía estar luchando con algo en su interior, su mirada alternando entre la figura malévola y su madre. «Manuel», gritó de nuevo, pero él no la escuchaba. Estaba atrapado en una especie de trance. La puerta, todavía parcialmente abierta, parecía un portal hacia la salvación. «¡Salgan!», insistió Laura, su mente tambaleándose entre el deseo de huir y la necesidad de salvar a sus hijos. «¡Afuera!». Una risa burlona resonó en el pasillo, un sonido agudo y penetrante que reverberaba en su cabeza. Y de las sombras emergieron más rostros, algunos familiares, otros no. Más niños se unieron al murmullo, pero sus ojos eran vacíos, sin vida, reflejando la desesperación eterna. «Se están acercando», murmuró una niña con trenzas deshechas, y su voz sonó como un eco lejano de un recuerdo olvidado. Laura miró a sus hijos, sus corazones latiendo violentamente. «¡Vámonos ya!», gritó, haciendo un esfuerzo por liberarse de aquel griposo temor. Pero no era solo ella la que estaba atrapada. Manuel y Valentina parecían pelear con fuerzas invisibles que los ataban, algo que los mantenía en la penumbra. La figura grotesca en la penumbra se rió una vez más. Sus ojos brillaban con un poder oscuro. «No pueden irse tan fácilmente. Son parte de la historia ahora». Cada palabra resbalaba en el aire como veneno, y Laura sintió que la locura comenzaba a asomarse por el borde de su mente. «¡No!», aulló, lanzándose hacia sus hijos. Los agarró firmemente de las manos, sintiendo que sus pequeños cuerpos temblaban fuertemente. «¡Despierten! ¡Regresen!». En un acto instintivo, comenzó a retroceder, llevando a sus hijos hacia atrás, obligándose a mirar la puerta de salida y no la oscuridad voraz que les acechaba. Pero la casa no iba a dejarlos escapar sin luchar. Las paredes comenzaron a cerrarse como si fueran dientes afilados, dispuestos a devorarlos. Los gritos se intensificaron, resonando en ecos desgarradores que parecían salir de cada esquina, cada rendija. «¡Mamá, tengo miedo!», gritó Valentina, la niña luchando por contener las lágrimas. «¡Déjame ir!». «Quédense conmigo», respondió Laura, su corazón resonando en un tambor de terror. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, un estallido de luz apareció en la oscuridad, iluminando el pasillo. Las sombras gritaban y se retorcían, tratando de ocultar la claridad, pero algo en la luz la hizo sentir una chispa de esperanza. «¡Corran!», un nuevo grito resonó, un eco familiar que llenó de frenesí el aire. Era la voz de su anciana madre, la misma que había creído perdida. «¡Hijos, aquí, vengan!». Las sombras empezaron a perder fuerza, y en esa fracción de segundo, Laura se lanzó por la luz casi ciegamente, arrastrando a sus hijos con ella. Los ecos de la casa comenzaron a disiparse, las risas se tornaron llantos lejanos. Sin embargo, al cruzar el umbral, encontraban una nueva sala. Estaban en un cuarto en ruinas, con estanterías llenas de libros desgastados y un aire espeso que les robaba el aliento. La atmósfera estaba impregnada de un miedo latente. Pero, ¿era eso una salida? Se miraron entre ellos, confusos y aterrados. Laura sintió el sudor frío deslizándose por su frente. Las risas se habían apaciguado, pero podían escuchar susurros en el aire, palabras ininteligibles que parecían llamarles desde el otro lado de la habitación. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Manuel, su voz temblorosa. «Esperen». Laura sintió que algo oscuro giraba en el vestíbulo de su mente, una advertencia escondida en los murmullos. «No estamos solos», se percató al ver una sombra desvanecerse en la esquina de la habitación, como si algo los estuviera acechando, esperando el momento justo para atacar. El miedo regresaba, más fuerte que antes, y la sensación de que su esencia estaba siendo absorbida por algo primordial y antiguo.
Aguanta, murmuró, un frío helado llenando la habitación. No te acerques. La voz resonó, pero no estaba sola. Todo parecía irreal, como una pesadilla dentro de otra. Justo cuando la duda empezó a crecer, un susurro a su lado rompió el tenso silencio. ¿Por qué vinieron aquí? Los blancos ojos vacíos de un rostro conocido lo miraban fijamente, llenos de vacuidad, y Laura sintió que el terror la invadía nuevamente. La casa no estaba lista para dejarlos ir, y lo que había aprendido sería lo único que podría salvarlos. Debemos enfrentarlo. Pero, ¿podrían todos ellos resistir lo que estaba a punto de revelar en el oscuro corazón de esta casa? Sin saber qué otros secretos oscuros les aguardaban, se prepararon para descubrir un horror aún más terrible que el encuentro. Laura sintió como si el aire se volviera más denso, como si su propio aliento se convirtiera en un grillete que la ataba a ese lugar. La figura con ojos vacíos, un rostro tan conocido y tan ajeno a la vez, la miraba con un vacío que la atravesaba. No podía ser real. Tenía que ser una ilusión, una cruel broma de su mente enloquecida. «Mamá, ¿es la abuela?», murmulló Manuel, asomando un rostro lleno de confusión y miedo, como si la imagen de su abuela, esa que había escuchado tantas historias de niña, cobrase vida de una forma repulsiva. El silencio en la habitación se hizo aún más profundo. Laura dio un paso adelante, temblando, pero también sintiendo que debía interpretar ese horror. ¿Qué haces aquí?», preguntó. Su voz quebrada apenas logró rasgar el silencio. La sombra sonrió, una mueca que mostraba más de lo que ocultaba. «Vine a ayudar, querida. Este lugar aguarda verdades que nadie más puede soportar. Pero tú puedes». La voz sonó como un eco distante, frío y aplastante, inundando cada rincón de la habitación. Laura, desesperada, sintió que las paredes comenzaban a estrangularla nuevamente, un palpitar de horror resonando en su mente. «No necesito ayuda, quiero salir de aquí», gritó, pero la risa helada de la figura se deslizó como un viento gélido a través de ella. «Para escapar, primero debes recordar. Deberás enfrentar lo que has olvidado». La voz de la abuela resonó, llevándola a un abismo de recuerdos sellados. La sonrisa de la sombra se volvió más amplia, como si se alimentaba de su terror. Valentina empezó a llorar, y por un breve instante la figura pareció desvanecerse, dejando un rastro de luz que iluminó levemente el cuarto. Manuel, en su desconcertante trance, empezó a caminar hacia el resplandor, sintiendo una conexión irresistible. «¡Manuel, no!», gritó Laura, pero su voz era un susurro frente a la tormenta. A medida que Manuel se acercaba, un eco profundo resonó, una advertencia: «No deben cruzar el umbral de los recuerdos». Y así fue como las imágenes comenzaron a girar en su mente, flashbacks de risas, de una familia unida, y luego un oscuro giro. La realidad la golpeó. Su madre había sido la última persona en sumergirse en esa casa maldita. Esa casa estaba atrapada en su pasado, y ellos eran parte de la historia que nunca había terminado. «Tu madre», susurró la sombra, como un viento helado. «Ella conocía el secreto. Tienes que encontrarlo para poder romper la maldición. Pero recuerda, Laura, lo que encuentres podría destrozarte». Mientras Manuel seguía moviéndose hacia el resplandor, había algo que lo atraía más que el miedo, una curiosidad primitiva, ese impulso humano de buscar respuestas donde el dolor esperaba. Y por un momento, Laura vio a su hijo completamente absorbido, listo para caer en el abismo desconocido. «¡Manuel, regresa!», gritó, su voz rasgada, pero el niño ya había cruzado, y entonces la luz se apagó. Un rugido ensordecedor llenó el aire, y la habitación tembló. Valentina, paralizada por el terror, la miró con ojos desorbitados. El eco del grito de Manuel se desvaneció, y ella temía que era demasiado tarde. «¡Mamá! ¿Qué hacemos?».
Laura sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, que la misma casa se estremecía ante su creciente furia. Las sombras comenzaron a moverse, girando y formando figuras grotescas que susurraban su nombre. Laura, Laura. Necesito encontrarlo, necesito salvarlos, pensó, mientras el reloj de la sala tenía un sonoro eco que marcaba el tiempo como un predicador fiel. Y así, con el corazón desbordándose de miedo y la determinación que le quedaba, Laura dio un paso al frente. Caminó decidida hacia lo desconocido. Sin embargo, las luces empezaron a parpadear y la figura en la esquina sonrió. ¿Estás lista para enfrentar la verdad?, preguntó, y antes de que pudiera responder, un estruendo resonó y el piso se rompió a sus pies. En un instante, Laura se encontró en un oscuro abismo, todo lo que conocía desapareciendo. Las sombras se transformaron en susurros inquietantes, ansiosos por contar historias que nunca debieron ser reveladas. Más allá de la oscuridad, sentía que algo o alguien la observaba, una mirada fría como el acero que sacudía su ser. ¿Había retrocedido o era el principio de algo aún más aterrador? Irremediablemente atrapada, resonó una voz en el eco del abismo, y con eso un nuevo horror comenzó a desenredarse en las profundidades de la noche, mientras una tormenta de sombras se levantaba a su alrededor. La casa, por fin, parecía revelar su verdadero rostro. ¿Podría haber aún una forma de escapar, o habían entrado irremediablemente en su trampa? El temor en su corazón se transformó en un grito interno. ¡Ayúdame! Pero lo que empezaba a revelarse no era solo un eco de su pasado, era la historia que nunca debió ser contada. Y cuando creí que todo estaba por terminar, una luz resplandeció. ¿Pero sería la salvación o la condenación? El abismo parecía devorarla. Laura, suspendida en la negrura, sintió cómo el tiempo se desvanecía a su alrededor. Era un vacío, un lugar donde el miedo se convertía en una entidad palpable, una sombra que la abrazaba con manos frías y huesudas. Sin embargo, aquella luz titilante aún brillaba a lo lejos, pulsando como un corazón palpitante en la oscuridad. ¿Qué es este lugar?, se preguntó, mientras el susurro de la sombra se intensificaba, arrastrando consigo trozos de su memoria olvidada. Recuerdos surgían a borbotones, imágenes de su niñez, de su madre y de aquella casa que siempre había sentido como un refugio terrorífico. «Debo encontrar a Manuel», se repetía, con un hilo de esperanza que apenas podía sostener. Mientras sus pies se deslizaban sobre una superficie fría y lisa, el chillido de una puerta atormentada resonó detrás de ella. La figura de su abuela apareció, más precisa que nunca, saliendo de la oscura neblina. Su semblante, una mezcla de ternura y ofensa, provocaba un terror visceral. «No puedes seguir ignorando la verdad, Laura. La casa es parte de ti tanto como tú eres parte de ella», dijo, la voz profunda y cargada de un eco antiguo. Laura sintió una oleada de recuerdos emergiendo. La conversación con su madre sobre secretos antiguos, cosas que prefería no hablar, el aviso constante de que había demonios en el pasado que debían quedarse allí. «¡Qué verdad!», exigió Laura, sus palabras llenas de determinación aunque su voz temblaba. «Lo que pasó aquella noche, lo que tu madre hizo para protegerte, tiene que salir a la luz», respondió la sombra, mientras las paredes del abismo comenzaron a cerrarse como una trampa dispuesta a consumirla. Laura se sintió aturdida. Un impulso de rebeldía la recorrió. La casa había guardado sus secretos por tanto tiempo, lo que le había hecho creer que el pasado era un cuento de hadas, pero no. El horror enorme detrás de esas paredes se mostraba cada vez más nítido. «No puedo dejar a Manuel en este lugar», gritó, en un último intento desesperado para hacerla entrar en razón. «No puedo perderlo como perdí a mi madre. Necesito encontrarlo». La abuela sonrió, pero su sonrisa era más un gesto de compasión que de alegría.
El lugar donde se encuentra está más cerca de lo que consideras, pero tú debes elegir. Aquí, en la oscuridad, se encuentra la verdad, pero también el dolor. No pudo hacer más que mirar a la figura. Manuel debía salvarlo. No era solo su hijo, era el hilo que unía su propia existencia a una vida que había sido devorada por la oscuridad. De repente, las sombras se agitaron y una puerta se materializó ante ella, tallada con símbolos inquietantes. El eco de su voz resonó en el suelo. Atrévete a cruzar y el pasado te será revelado. Pero no te equivoques, algunas verdades no se olvidan jamás. Sin pensarlo 2 veces, Laura dio un paso firme hacia adelante, cruzando la puerta que la llevó hacia un salón conocido. El aire, ahora fresco, estaba impregnado de un olor a flores marchitas, y un suave murmullo llenaba el espacio, como el llanto de muchas almas perdidas. «¿Dónde estás, Manuel?», llamó, con el corazón latiendo desbocado. El saloncito se expandía, mostrándole rostros borrosos y figuras fugaces que fluctuaban en la penumbra, repletos de miradas vacías que parecían penetrar en lo más profundo de su ser. Pero algo más la llamó la atención. Un pequeño destello a su izquierda reveló una escena aterradora. En el suelo, dibujados con la tiza amarillenta de un niño, figuras inconfundibles, un niño en medio de un círculo, atormentado por sombras que se alzaban con la promesa de violencia. «¡Manuel!», el grito resonó, hecho de desesperación. Y entonces, en un giro escalofriante, vio a su hijo atrapado, en un rincón del salón, mirando hacia un espejo viejo que parecía no solo reflejar su imagen, sino también los secretos más oscuros de su historia. Era un espejo que no solo devolvía la imagen, sino que absorbía el alma del que se atrevía a mirar. «¡Mamá!», gritó Manuel, mientras la sombra del espejo empezaba a difundirse hacia él como un líquido denso queriendo devorarlo. El pánico se apoderó de Laura y comprendió que el verdadero horror no solo era lo que había sucedido en el pasado, sino lo que aún estaba por suceder ahora. Las paredes comenzaron a cerrar nuevamente y el eco de un grito resonó desde el espejo, retumbando a su alrededor. «No puedes escapar de lo que eres», resonó la voz de la abuela, mientras Laura se lanzaba hacia Manuel, su corazón pulsando al ritmo de un miedo palpable. Y en el instante justo, una nueva figura se formó en el espejo. Una mujer, la imagen de su madre, sonriendo, pero con ese brillo de locura en los ojos. «¿Estás lista para enfrentar el pasado?», preguntó la figura con una voz que hizo temblar el último rincón de su mente. «No, déjalo ir», gritó Laura, mientras la oscuridad se apoderaba de todo a su alrededor. ¿Podría luchar contra la sombra de su pasado y salvar a su hijo, o se vería atrapada en un ciclo de horror eterno en el que el tiempo nunca sería su amigo? La casa parecía ansiar más respuestas, y Laura, ahora acorralada, se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. El espejo empezó a vibrar, resonando como si se tratara de un portal al abismo. Fulgor y sombra se entrelazaban en una danza macabra, mientras Laura sentía cómo el miedo se apoderaba de su ser. Las figuras del salón parecían tomar vida propia, sus manos alzándose como si quisieran advertir o atraer, pero Laura no podía centrarse en ellas, solo existía Manuel. «¡Mamá, ayúdame!», el pequeño gritaba, su voz atravesando la penumbra con una desesperación que desgarraba cualquier vestigio de esperanza en el corazón de Laura. Era un eco de su propia infancia, resonando en cada rincón de su memoria. Su madre también había intentado protegerla, pero había fracasado. «No tengo miedo», respondió Laura, aunque sus piernas temblaban como si el suelo mismo se burlara de su valentía. Se acercó al espejo, un paso tras otro, cargando un peso inmenso sobre sus hombros. Cada instante era un susurro de locura a su alrededor. El viento enrarecido empujaba recuerdos de dolor y traición. «Conócelo, Laura», dijo la figura de su madre en el espejo, su risa resonando como un canto de sirena.
nunca te ha dejado, cada elección que tomaste lo ha alimentado, y lo que vendrá. Laura apretó los dientes. Soy más fuerte que tú, no me puedes retener, te dejaré atrás, lo prometo. Pero en su interior, la duda se acurrucaba como una sombra fiel. Su madre se había llevado tantos secretos al más allá. Quizás era el momento de enfrentarse a la verdad. Las sombras del salón empezaron a girar a su alrededor. Un torbellino de voces mezcla de súplicas y reproches. «¡Manuel!», gritó nuevamente, y en ese grito sintió cómo se desgarraba el velo que unía su pasado y su presente. Las luces del salón fueron apagándose una a una, dejándola a solas con la penumbra, mientras el espejo se tornaba negro. Las manos de su hijo seguían presionadas contra la superficie reflectante, el terror dibujándose en su rostro. «¡Mamá, por favor!». Un rugido atronador llenó la habitación cuando el espejo comenzó a temblar violentamente. La figura de su madre parecía distorsionarse, como un cuadro roto, expeliendo susurros que se transformaban en gritos, cada uno más desgarrador que el anterior. «Cruzaremos juntos, Laura», murmuraron las sombras, extendiendo sus brazos como si fueran tentáculos dispuestos a tragársela. «No puedo dejarlo». Laura sintió su resistencia desmoronarse. Las sombras emergían, susurrándole secretos prohibidos, mientras el aire se volvía pesado, como si quisieran arrastrarla hacia la oscuridad eterna. Una certeza helada se deslizó por su espalda. El verdadero horror no era solo lo que había perdido una vez, sino que su propia historia estaba destinada a repetirse. Desesperada, lanzó un grito de rabia y se abalanzó hacia el espejo. En el último instante comenzó a recordar a su madre, los cuentos de advertencia sobre la casa. Tal vez, solo tal vez, había un secreto que podría romper el ciclo. «Yo elijo la verdad», gritó con todas sus fuerzas, desarmando la amenaza que la rodeaba. El espejo brilló con una luz aguda y en un brillo alucinante vio su reflejo, no como la hija temerosa, sino como una madre decidida, dispuesta a desafiar la oscuridad. Las sombras chillaron, un eco de furia y miedo, mientras un rayo de luz la atravesaba como un lazo que unía su pasado y su futuro. «¡Manuel!». La luz empezó a consumirse, mientras su hijo desaparecía casi al instante. «Ya voy». La imagen de su madre se desvaneció, pero antes de desaparecer completamente, dejó resonando una última advertencia en el aire. «Nunca olvides lo que fuiste, no lo olvides». El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse de nuevo. Laura sintió que el tiempo se fracturaba y un escalofrío escaló por su cuerpo. Una sensación abrumadora la envolvió, como si el mismo espejo quisiera reclamarla, pero en su mente resonaba una certeza. «Si caigo, caeré luchando, por Manuel». Y en ese instante de resolución, la sombra se abalanzó sobre ella, la tragó en un velo de oscuridad y dolor. Pero Laura, aferrándose a la imagen de su hijo, dejó escapar un grito final. «No me detendré hasta encontrarlo». Sin embargo, un eco ominoso la respondía. Su voz provenía del espejo, ya roto. «¿Y si lo que encuentras no es lo que esperabas?». La oscuridad se tragó su grito y Laura sintió que se desvanecía, llevándola a una nueva dimensión de horror y revelaciones inesperadas. ¿Podría ella escapar de la trampa de su propia historia o iba a descubrir que la verdad era, en sí misma, un peligro que nunca imaginó? El eco de la risa sucia de su madre retumbó en el espacio, mientras Laura caía más allá de lo conocido. Un frío glacial la rodeó al caer. La caída se sintió interminable, como un túnel sin fin donde la oscuridad la abrumaba y el eco de su angustia resonaba en su mente. La risa de su madre parecía multiplicarse, como si proveniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Luego, un estallido de luces blancas la envolvió, deteniendo su descenso. Laura se encontraba en un espacio diferente, uno donde el tiempo fluía de manera irregular, como si jugara con la percepción del miedo.
De repente, la luz desapareció y se encontró en un lugar que reconocía. Era la vieja casa familiar, pero no como la recordaba. Estaba en ruinas, las paredes crujían y el aire estaba impregnado de un hedor a humedad y desesperación. ¿Manuel?, susurró, con la esperanza golpeando en su pecho como un tambor descompasado. Pero no había respuesta. Avanzó vacilante. Cada paso que daba hacía eco, multiplicando cada ruido hasta que sonaba como un clamor de voces. Las sombras se arrastraban a sus pies, como si intentaban atraparla y devorarla. Laura recordó los cuentos de su madre, advertencias de que la casa nunca había estado vacía, siempre habitada por lo que no se veía. De repente, una figura se materializó en el umbral del salón. Era Manuel, su rostro manchado de lágrimas y miedo, y estaba rodeado de miradas vacías de rostros que solo había conocido en fotos. Personas del pasado, sus abuelos, su padre, incluso sus amigos perdidos, todos estaban allí, atrapados en el barro de la locura. «¡Manuel!», gritó, corriendo hacia él, pero cuando intentó tocarlo, él dio un paso atrás, una expresión de terror cruzando su rostro. «No toques eso, mamá», dijo, su voz apenas un susurro. «Ellos no son reales, te quieren llevar, quieren que seas como ellos». Un sudor frío descendió por la frente de Laura. «¿Qué quieres decir? Soy tu madre, estoy aquí para salvarte». Las sombras comenzaron a reír, una risa burlona que llenaba el aire de un profundo terror. «Ella es parte de nosotros, Manuel. La has dejado entrar. Ella no se irá sin suficiente sangre». Resonaba la voz, eco de su madre que se mezclaba con susurros. Laura retrocedió al ver cómo las figuras se acercaban lentamente, desdibujándose en la penumbra, pero acercándose como un torrente. «No, no, esto no es real», gritó, pero el miedo se apoderó de su voz. Los rostros se retorcían, cada uno más horripilante que el anterior, todos clamando por su madre, todos exigiendo su dolor. La casa parece vibrar al ritmo de su agonía, un pulso oscuro y voraz. «Eres parte de la historia, Laura. No puedes escapar de tus decisiones. Ello se alimenta de ti». Laura sintió que el suelo se tambaleaba. «¡No me llevarán!», gritó, pero sus palabras se perdían, tragadas por la tormenta de sombras que se arremolinaban a su alrededor. «Tu madre hizo su elección, y ahora es tu turno», murmulló el eco de la voz familiar. Al instante, la imagen de su madre apareció entre las sombras, su sonrisa torcida llena de malicia y tristeza. Laura, sintiendo que su mundo se desmoronaba a su alrededor, supo que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Con un grito desgarrador, liberó su desesperación y coraje. «No soy como tú, no seré tu prisionera». Las sombras se detuvieron, congeladas por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido por el poder de su desafío. Pero a su alrededor, la casa comenzó a desvanecerse, como un sueño acabándose antes de poder despertarse. «Tu elección traerá consecuencias, Laura». Susurros se intensificaban, resonando en su mente. El suelo tembló mientras ella luchaba por mantenerse firme, sintiendo que el terror no había hecho más que comenzar. Pero en un giro sorprendente, una puerta apareció al final del pasillo, una luz tenue brillaba a través de las rendijas. ¿Era una salida o un nuevo laberinto de pérdidas y revelaciones? Con el corazón palpitante, Laura tuvo que decidir: entrar en la luz o quedarse a enfrentar lo que su madre había dejado tras de sí. Cada opción parecía una trampa, cada camino llevaba a otro abismo. «¿Qué harás, Laura?», preguntó la oscuridad, prometiendo respuestas y más horrores en igual medida. El eco de una elección se acercaba y sabía que no podía escapar de su linaje, pero ¿podría cambiar su destino? Las sombras se movieron para rodearla una vez más, y Laura se dio cuenta de que el verdadero terror no era solo lo que enfrentaba, sino lo que aún estaba por descubrir. El aire se cargó de electricidad, y Laura sintió que la ansiedad atravesaba su piel como alfileres.
Las sombras giraban a su alrededor, formando un remolino de desesperación que parecía absorber la luz de la puerta. La tentación de escapar, aunque fuera lo desconocido, hacía eco en su mente. Entrar o enfrentarme a ellos, pensó, tratando de encontrar claridad entre el caos. Sin embargo, el eco de las risas burlonas de sus antepasados resonaba de nuevo, dejando claro que cualquiera que fuera su decisión, nada prometía ser fácil. Con un empujón de fuerza que no sabía de dónde venía, Laura tomó un paso hacia adelante. La luz brillaba intensamente, como un faro en la tormenta, y extendió la mano hacia la puerta. Justo cuando sus dedos rozaron la superficie fría de la madera, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Mamá, no lo hagas!». Era Manuel. Su pequeña figura estaba envuelta por la negrura, sus ojos desbordaban lágrimas y terror. «Esto no es un juego, Laura. No debes entrar, te lo suplico». Un nudo se formó en su estómago. El miedo en su voz contenía un poder desconocido, un fulgor que podría romper el hechizo de la casa. Ella se giró, enfrentándose a las figuras que ahora parecían aún más amenazadoras, hinchadas por la furia. «No son ilusiones», gritó. Su voz firme brotó de su pecho. «No me llevarán, no seré parte de su historia de locura. Yo elijo mi propio camino». Las figuras se detuvieron. Una súbita quietud cayó sobre el lugar, como si todo el tiempo se hubiera congelado. Las caras, antes aterradoras, se mostraban ahora impotentes ante su desafío. Entonces, algo cambió. Las paredes empezaron a vibrar como si la casa estuviera herida, pero Laura sintió que su determinación crecía. «¿Ves, mamá? No me dejaré atrapar», dijo, a pesar de que el rabo de su voz temblaba. La luz de la puerta parecía empujarla hacia adelante. Cada segundo se sentía más fuerte. Cada palabra era un golpe contra las sombras. Desesperadas, las entidades comenzaron a susurrar, retorciendo sus rostros en muecas grotescas. «¿Qué harás cuando culminen sus juegos, Laura? Tu madre decidió su destino, y ahora tú deberás enfrentar lo que ella hizo». «Lo enfrentaré, pero no de la misma manera», replicó, con fuerza en cada sílaba. El entorno se sacudió de nuevo, y el suelo comenzó a desvanecerse como arena entre sus dedos. La puerta se iluminó aún más, y Laura comenzó a avanzar. Cada paso era una lucha, cada respiración un desafío. La oscuridad intentó aferrarse a ella con garras invisibles, pero se negaba a mirar atrás. «Manuel», gritó, consciente de que cada segundo contaba. «Agárrate fuerte, todo se arreglará». Su corazón latía con rabia y determinación. Con un último golpe de desesperación, lanzó su cuerpo a través de la puerta. El impacto fue como caer de nuevo al vacío, pero esta vez el frío no era glacial, era cálido, como un abrazo olvidado. Laura se encontró en una habitación oscura. Vestigios de familiaridad la rodeaban, pero no eran sombras. La figura de su madre apareció, esta vez en un rincón. Su sonrisa, aunque torcida, no era la misma. «Tu elección ha tenido su precio, Laura», dijo. «Pero, ¿cómo sabrás qué significa eso realmente?» La habitación se colmó de murmullos, susurros de lo que estaba por venir. Las sombras de su madre se retorcían a su alrededor, intentando revelar secretos que aún no comprendía. Laura se sintió atrapada entre dos mundos, el frío abismo de la oscuridad que una vez conoció y la promesa de algo nuevo, desconocido. A su alrededor, las paredes comenzaban a cerrarse, como si la casa quisiera arrancarla de aquel lugar de luz. «Necesitas decidir, Laura». Una voz profunda resonó, reverberando a través de la habitación. «¿Qué harás con el legado de tu madre?». Atrapada entre el pasado y un futuro incierto, un sudor frío rodó por su frente. No sabía si su verdadera batalla apenas comenzaba o si estaba a un paso de descubrir su destino. La incertidumbre era un monstruo al acecho, y dentro de ella el verdadero terror se alimentaba de preguntas sin respuesta.
La enviada del horror sonreía mientras el eco de su madre se marchitaba y el caos del tiempo se intensificaba alrededor de Laura. La luz se hizo más intensa y un zumbido reverberante resonó en sus oídos mientras Laura cerraba los ojos, confiando en que todo terminaría bien. Cuando los volvió a abrir, se encontró en un paisaje desolador. La casa, ahora una ruina colapsada, se erguía en un lugar donde la niebla envolvía todo como un mantra oscuro. «¿Dónde estás, Manuel?», gritó, tratando de discernir alguna forma entre la espesa bruma. Pero la respuesta llegó en silencio. Cada sombra parecía sentir su desesperación y la reflejaba en ecos de susurros. Laura, el pecho apretado por el temor, sintió cómo su corazón latía con fuerza al recordar la carita de su hijo. De repente, una figura emergió de la niebla. Era un niño. «¿Mamá?», preguntó una voz familiar, llenando su ser de determinación. Su corazón se rompió al reconocer a Manuel, atrapado en un rincón, rodeado de una nebulosa oscura que parecía atravesarlo, asfixiándolo. «¡Salta, Manuel! ¡Apresúrate hacia mí!», gritó. El rostro de su hijo mostraba terror. «No puedo, mamá. Ellos no me dejan», balbuceó, retrocediendo mientras sombras giraban a su alrededor, como intentando devorar su luz. «No, Manuel, no les des poder. Recuerda lo que te dije. Lo que importa somos nosotros, nuestra fuerza. ¡Lucha!». Laura extendió los brazos. La luz que emanaba de su interior se combinaba con la desesperación. Las sombras comenzaron a agitarse, lanzándose hacia ella en un remolino de oscuridad. «Espera, no te acerques, no lo hagas», gritaron, intentando aturdir su voluntad. Pero ahora Laura sabía que no estaba sola. La conexión con su hijo era más fuerte que la oscuridad. «Tú eres mi luz», gritó, recordando todas las veces que había sostenido a Manuel tras sus caídas, cada abrazo en los momentos más difíciles, otorgando fuerza a su pequeño. Era su salvación. A medida que la luz se intensificaba, las sombras, aturdidas, retrocedían lentamente. «Manuel, ven a mí, juntos», Laura llamó, observando cómo la figura de su hijo titubeaba, dudando mientras las sombras lo amenazaban. Más que nunca, necesitaba que él creyera. Con un impulso, Manuel se lanzó hacia su madre. Las sombras, al verlos unidos, comenzaron a desprender un chillido que resonó como una tempestad. Laura sintió que el aire vibraba con fuerza, su pecho se llenó de determinación, y con todo su ser, gritó: «¡Ya no me atrapan más!». La luz de su corazón estalló como un sol naciente. Fue una explosión de energía que disolvió la maldad, erradicando su presencia. Y así, la niebla comenzó a desvanecerse. La casa, ahora en ruinas, se derrumbaba, desmoronándose bajo el peso de su verdad, liberando a quienes habían estado atrapados. Finalmente, la oscuridad cedió, y ambos se encontraron en un campo abierto, un horizonte despejado que abrazaba el amanecer. Laura respiró profundamente, una mezcla de alivio y esperanza. «Lo conseguimos, Manuel, estamos a salvo». Su hijo la miró, y una sonrisa iluminó su rostro mientras caían en un abrazo. Alzando la vista, Laura sintió que las sombras de la casa habían quedado atrás, un recuerdo doloroso pero liberador. Con una chispa de valentía, comprendió el pasado, un lazo que siempre sería parte de ella, pero sabía que no la definiría. Juntos enfrentarían el futuro. Al caminar hacia el horizonte, sintió que el aire nuevo acariciaba su piel, como si el sol inundara de cálido abrigo sus corazones. La pesada carga del misterio y el horror se desvanecía. Laura no estaba sola. «Siempre estaré contigo», le susurró a Manuel, porque en la unión también había transformación. El amor, más fuerte que el miedo, sería su guía en todo lo que viniera. La familia, al fin, renacía. ¿Y tú, qué has sentido en esta historia? Necesitas suscribirte ahora mismo.
No olvides darle al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas sientan este emocionante final. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos escuchar todo lo que piensas. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión épica. Este es el momento de mostrar tu apoyo.